quiero compartir un pasaje que se encuentra en el libro de Josué. Voy a leer algunos versículos del capítulo 6, específicamente el 6 del 1 al 5 y el 19 y el 20. Dice así la palabra de Dios. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearé pues a la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y dice más adelante: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Amén, amén. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias, Señor, por tu presencia, oh Dios, en nuestras vidas. Gracias porque en estos tiempos tan complejos que vivimos, en medio de todas estas circunstancias, pues nos has sostenido, Señor. Y nos permite llegar aquí con corazones agradecidos para recibir tu palabra. Permite, oh Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe en la comprensión de tu palabra, en el significado espiritual que tienen para nuestras vidas hoy, y que todos los que nos escuchan y los que estamos aquí podamos ser bendecidos y edificados por tu palabra, Señor. Así en Jesucristo te lo ruego, Padre. Amén y amén y amén. Amén. Últimamente, en estos días hemos estado conversando y tratando de ver si podemos llevar una ayuda a Cuba. Estamos buscando las maneras pertinentes, legales, para que nuestros hermanos y hermanas, el pueblo de Cuba en general, pueda recibir un alivio ante esta crisis. Y esto realmente es bien complejo. Sin entrar en muchos detalles y con la intención de animarnos todos y de creer de que sí se puede, precisamente Dios puso esa palabra en mí. Y nos damos cuenta que estamos frente a un gran muro. Un muro construido hace 62 años. Un muro que parece a veces que es inexpugnable. Como aquel muro de Jericó. Cuando nosotros leemos la historia de Jericó, nos damos cuenta que era una ciudad amurallada, una ciudad muy fuerte, sobre una colina, que le permitía tener una visualización del valle y una ventaja en cualquier acción bélica, en cualquier combate. Eso le daba a aquella ciudad una importancia estratégica muy grande. Cuando nosotros leemos la historia bíblica, entendemos que el pueblo de Israel había sido llamado por Dios desde el desierto para conquistar aquella tierra. Y no era tarea fácil. Había llamado a este líder, a Josué. Y Josué, junto con todo aquel pueblo, trataba de llegar a la tierra prometida. Lo primero que encontraron como obstáculo
para lograr el propósito que Dios tenía para su pueblo era precisamente los muros de Jericó. Allí estaba el pueblo, organizado y guiado por un líder muy valiente y de mucha fe. Un líder al cual Dios le había dicho que donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos en esta mañana. Dios estaba con el pueblo de Israel. Su líder estaba en las manos de Dios, atento a la voz de Dios. Y en esta mañana yo te invito a reflexionar un poco en todos esos muros que a veces están frente a ti y que se levantan majestuosos, inexpugnables. Esos muros que más que muros físicos a veces son muros en la conciencia, muros espirituales, fortalezas espirituales que nos impiden llevar adelante el propósito y la obra salvadora de Dios. Pensemos un poco en esos muros, que pueden estar esos muros en la sociedad, pueden estar esos muros entre países, como es el caso de Cuba y los Estados Unidos. Pensemos en esos muros que han construido las enemistades, los odios, los egoísmos, las ambiciones humanas. Pensemos en todos esos muros que dividen familias, en muros ideológicos, muros doctrinales, muros religiosos, que hoy mismo están causando la muerte y el sufrimiento de tanta gente en Afganistán. Esos muros, seguimos reafirmando esos muros y no nos damos cuenta que Dios tiene un propósito más allá de eso, en que los pueblos sean bendecidos. Porque si hay algo interesante en la historia es que Dios había llamado a Israel, ¿de dónde? Del desierto. Un lugar donde no hay vida, un lugar donde no hay bendición, un lugar inhóspito, un lugar donde no hay prosperidad. Y Dios los estaba sacando de la esclavitud para darle una tierra que fluyera leche y miel. Y allí estaban en el primer momento, en el primer paso importantísimo, frente a los muros de Jericó. Se levantaban majestuosos delante de aquel ejército. ¿Qué podremos hacer? ¿Cuál será la estrategia de lucha? ¿Cómo vamos a penetrar, a entrar si, como dice la palabra de Dios, Jericó estaba cerrada, bien cerrada? Oiga bien el énfasis. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Ellos estaban frente a esos muros. Entonces Dios habló por su líder Josué. Y Dios le dio este mensaje. Mira, Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano. Yo he entregado en tu mano Jericó a su rey y con sus varones de guerra. Yo los he entregado en tu mano. No tengan temor. Confíen en Dios. Yo los he entregado en tu mano. ¿Y cuál fue la estrategia de combate para derribar y para penetrar en Jericó, una ciudad que era prácticamente inexpugnable y que sus puertas estaban bien cerradas y aseguradas? Para que tengan una idea concreta de la situación real en el campo de batalla, Jericó sobre una colina, murallas de 5 metros de alto, murallas de 3 metros de ancho donde podían cabalgar jinetes sobre ella y hasta se podían jugar juegos en ella. ¿Se imaginan lo que había costado construir y todo lo que se había invertido en esos muros? Todo lo que quedaba detrás. Pero Israel muchas veces en su caminar con Dios, en su marcha con Dios, miraba atrás. Y así nos pasa muchas veces nosotros en nuestra vida. Cuando enfrentamos un obstáculo en el camino, cuando queremos lograr proyectos, cuando queremos salir adelante, cuando queremos que la gente sea libre, vemos muros y nos frustramos y empezamos a buscar los recursos humanos que sabemos que son limitados. Empezamos a escuchar las voces de los políticos y de la gente que de verdad no tiene un corazón dispuesto para servir a la gente que más lo necesita. Pero yo les digo en esta mañana, como palabra profética,
que Dios ha entregado en su mano a esos que se oponen a la bendición de Dios. Porque detrás del muro de Jericó había una gran bendición, había prosperidad para aquella nación que venía de la esclavitud. Y Dios estaba allí con su pueblo. Nunca los abandonó en el desierto, los acompañó de día y de noche. Los guió por el desierto, columna de nube, columna de fuego. Iba guiando el paso y la marcha hacia la conquista y la bendición de su pueblo. Entonces, esta fue la estrategia de Dios. Dice la palabra de Dios: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Cuando uno se pone a analizar desde el punto de vista de la estrategia militar, se da cuenta que Dios lo que le está diciendo al pueblo de Israel y a su líder Josué es que hagan algo que de verdad no tiene mucho sentido militar. 6 días dando vuelta alrededor de una muralla, ¿para qué? ¿Para preparar al enemigo? ¿Quién en estos momentos trazaría una estrategia militar así si quisiera conquistar una ciudad? Pero detrás de estas palabras y del mandato de Dios hay un llamado a la fe. Es lo que siempre se tambalea. Es lo que siempre nos remueve cuando tenemos muros en nuestras vidas. Esas fortalezas espirituales que están en tu mente y en tu corazón que no te dejan progresar. Y Dios quiere bendecirte porque detrás del obstáculo viene la bendición. Amén. Detrás del muro hay prosperidad y progreso. Pero tienes que derribar el muro. Y no es con tu fuerza, no es contra tu capacidad militar, no es contra tu sabiduría humana, no es con eso que vas a lograr derribar esos muros. Es con el poder de Dios. Amén. Yo te digo en esta mañana que puede haber muros físicos, muros espirituales, muros políticos, muros ideológicos, muros en la familia que las mantienen divididas. Esos muros se van a caer porque Dios ha entregado en la mano de sus líderes para que eso suceda. Y yo hago un llamado a la iglesia a orar. Porque eso es lo que hizo el pueblo de Israel durante 6 días alrededor de la muralla. Orar en silencio. Fíjense que le dicen, ustedes no van a gritar hasta el 7º día. Pero se van a mantener 6 días rodeando la muralla en oración, en vigilia. Cuando llegan momentos a nuestra vida en que nuestra fe es sacudida, cuando vemos que los propósitos no se cumplen, lo más importante en ese momento que te sientes cruzado o amarrado de brazos y tú dices no puedo hacer nada, es orar. Y lo decía yo el domingo pasado cuando enfermó toda mi familia de COVID y yo dije voy a orar, voy a ser obediente y humilde y esperar en Dios. A veces hay que ser un silencio, pero es un silencio de oración, de meditación, de reflexión profunda, de buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué los muros no se caen? Porque el pueblo no entrega su corazón a Dios, porque no somos obedientes a su palabra, porque no le pedimos con la fe que hace que esos muros caigan. Pero el pueblo allí estaba, y esa victoria que sucedió dependía precisamente de esa sumisión, de esa dependencia a la voluntad divina. Cuando Dios va a cambiar la historia, la cambia. Y yo les voy a poner otro ejemplo que sucedió hace un tiempo en la ciudad de Lexi. Había un pastor que se llamaba Christian Führer y que le pidió a su congregación que todos los lunes se reunieran a orar por la unificación de las Alemanias. Ustedes saben que allí había un muro. Se había construido un muro después de la Segunda Guerra Mundial. Dice que durante 7 años solamente se reunieron 15 o 20 personas. Pero el primer lunes de septiembre de 1989, el pastor le dijo a su congregación: tengo una estrategia del cielo y hoy vamos a salir a orar a la calle con una vela encendida. Piense cómo se repite la historia de Jericó. Con una vela encendida.
igual. La obedecieron y aunque no coincidieron que sucediera algo extraordinario, sin embargo, la sorpresa fue que otras personas se unieron. Y a la semana siguiente el grupo era de 10,000 personas y todos con una vela orando por la misma intención. Al mes eran 70,000. Cuando el presidente vio esto, lo consideró una revolución e intentó disolver al grupo enviando soldados, quienes al ver la multitud no hicieron nada. Al contrario, algunos soldados soltaron sus armas y se unieron a la oración. Una semana después, casi era 1,000,000 de personas con una vela orando para que el muro cayera. Cuando lo catalogaron como un revoltoso instigador, el pastor respondió que ese movimiento no era una revolución, ya que con una mano sostenían la vela y con la otra la cubrían del viento. Así que no tenían cómo empuñar un arma. En noviembre de 1989 cayó el muro sin muertes, sin disparo. Pero fíjense bien, hermano, fueron 7 años. Miren la coincidencia histórica. 7 días para que cayera el muro de Jerusalén. 7 años de oración para que cayera el muro de Berlín. Y sin un tiro, sin derramamiento de sangre. Y hoy Alemania está unificada. Gracias a Dios, gracias a su poder, gracias a la oración de fe de una pequeña iglesia. Cuando uno pasa ahora por allí, hay rótulos que dicen gracias, iglesia, por sus oraciones. Después de todos estos años. Así, cuando nosotros dependemos y esperamos en silencio, pero en adoración a Dios, la victoria no tarda en llegar. Esos muros van a caer. Y muchas veces nosotros no sabemos identificar cuáles son esos muros existenciales. ¿Cuáles son esos muros espirituales? Yo en esta mañana te invito a pensar en cuál es tu Jericó. ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿Cuál es la bendición que quieres llegar? ¿Cuál es la prosperidad que tú quieres alcanzar aquí en este país? ¿Cuál es el muro que tienes que pedirle a Dios en oración, en obediencia y en dependencia a Él para que ese muro caiga y tu familia, tu iglesia, tu país, nuestro país, nuestra Cuba, siga adelante y sea restaurada y sea curada de sus odios, de esos resentimientos, de esos muros que nos separan por ideologías y doctrinas absurdas que impiden el progreso humano y la vida, que es lo más importante. Pero hay que perseverar y hay que usar las armas de Dios. No son armas carnales, porque fíjense que el sonar de las trompetas tenía un significado especial. Ellos habían recibido instrucciones de usar en la batalla las mismas trompetas que usaban en sus festividades religiosas. Esas eran las armas que tenía el pueblo. Ellos llevaban sus espadas, pero Dios les dijo, no van a usar las espadas. No es la violencia el camino para la reunificación y la restauración de un pueblo. Es la fe y el amor de todos sus ciudadanos que cuando se unen en un propósito, los muros caen. Cuando ponen su voluntad y la someten a la voluntad de Dios, entonces Dios con su poder derriba esos muros para que la ayuda fluya, para que la bendición llegue, para que la sanidad llegue, para que la gracia de Dios se manifieste también en Cuba. Dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso es tan importante escuchar, escudriñar y obedecer con fe la palabra de Dios. No nos dejemos confundir. La violencia engendra violencia. Cuando fueron a atrapar a Jesús, Pedro sacó su espada y cortó la oreja. Y Jesús le dio una enseñanza. El que hierro mata, a hierro muere. Violencia engendra violencia. Odio exacerba las diferencias y construye nuevos muros. Por eso nuestras palabras siempre, en cualquier acto de la vida, en cualquier proyecto que vamos a hacer, deben reflejar esa presencia
y ese amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa muy importante es cuando los líderes que Dios llama al pueblo los escucha porque consideran que son dignos y porque consideran que esas personas a las cuales Dios llamó, las llamó para unificar y para bendecir a su pueblo. Y eso no lo perdamos nunca de nuestra mente y de nuestros corazones. Es importante también escuchar la voz de Dios a través de sus líderes. Alabarle a Dios en todo momento, como decíamos el domingo pasado. No solo cuando la vida nos sonríe, no solo cuando nos sentimos que hemos alcanzado nuestros éxitos, nuestros logros, sino también cuando vienen los fracasos, cuando vienen los obstáculos, cuando los muros están frente a ti, alaba. Aquel pueblo estaba alabando a Dios en ese momento y tocando trompetas. Sus festividades eran religiosas, honraban y glorificaban a Dios. Ellos en obediencia hicieron eso y a la orden de Dios, a la una, unidos junto a su líder, el pueblo gritó y los muros cayeron. Los muros cayeron sin siquiera sacar la espada, solo con trompeta, solo con la voz de un pueblo de fe. O sea, que esa estrategia poco convencional de Dios para que los muros cayeran era precisamente una prueba de fe. Lo que estamos viviendo nosotros en diferentes áreas y en diferentes lugares de la historia humana es una evidencia de que Dios nos está probando en esta circunstancia para que nos mantengamos firmes, para que no claudiquemos, para que sigamos orando, para que sigamos creyendo que sí, que los muros pueden caer. Miren esta estrategia de guerra para acercar al enemigo y hacer que ellos se rindan. Pensemos, por ejemplo, en las arañas. Las arañas se van acercando y van tejiendo su telaraña. Y parece que no van a hacer nada, pero ustedes saben lo que pasa. Luego que el insecto cae, ella empieza a envolverlo en esa telaraña fina, tan delgada, y cómo logran su objetivo y logran cumplir lo que ellos se propusieron. O sea, como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, para conquistar algo natural debemos primero trazar una estrategia espiritual. El pueblo de Dios debe unirse en oración para que nuestra patria goce de paz, para que haya reunificación familiar, para que haya sanidad, para que no sigamos divididos, dispersos por el mundo. Pero tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que dedicar todo este tiempo si queremos ayudar a nuestra nación, si de verdad en nuestros corazones está ese sentir de llevar una ayuda. Sabemos que hay muros, lo sabemos, pero tenemos que poner esto que queremos hacer en las manos de Dios, para que sea Dios en su tiempo, en su voluntad y a la manera de Dios. No es como nosotros creamos, es como Dios lo va a permitir que sea. Tenemos que acercarnos a Dios con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay tres cosas que quiero dejarte en esta mañana. Lo primero es que tienes que definir el lugar de tu conquista. Esas cosas que quieres alcanzar en tu vida espiritual, defínelas. Defínelas en una oración. Yo quiero, Padre, en esta hora vivir en santidad. Padre, yo quiero en esta hora que mi familia, que está pasando por momentos difíciles y hay tantos problemas, oh Padre, yo quiero que tú obres y medies en mi familia. Define el lugar de tu conquista espiritual, porque el enemigo de las almas está obrando ahí con su poder, con la negatividad, con el fracaso, con los odios, con los rencores, con los egoísmos. Por ahí, por esa debilidad humana, actúan las fuerzas del mal. Y nosotros tenemos que buscar sobre todas las cosas en la presencia y el amor de Dios en nuestra vida, para que toda obra de las tinieblas sea deshecha por la luz admirable de Jesucristo su Hijo. Amén. No perdamos el enfoque. No tengamos temor de los muros. Definamos bien cuál es el lugar de conquista. ¿Qué es lo que la iglesia de los amigos quiere lograr? ¿Cuáles son las conquistas próximas?
quizás es servir al pueblo de Cuba. Y tenemos que hacerlo, si es la voluntad de Dios y si está en nuestro corazón el amor por nuestros hermanos, lo vamos a lograr. Amén. No va a haber muro que se resista. No va a haber ideología ni doctrina que se ponga en nuestro camino. Nosotros vamos a llevar esa ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo segundo es, defina la situación. ¿Cuál es la situación que se está viviendo? Estamos viviendo una situación muy difícil de pandemia, de escaseces, de conflictos políticos. Estamos ahí en ese caldo de cultivo tan desfavorable, en ese ambiente hostil, de tantas cosas, de una historia de más de 60 años. Imagínense ustedes cuánto odio acumulado hay en esas historias y en esos grupos de poder que no permiten que la bendición fluya. Pero también, aunque Jericó está cerrada y bien cerrada, los muros van a caer. Amén. Los muros van a caer. ¿Por qué es tan importante esto? Porque detrás del muro está la bendición. Detrás de esos muros que se interponen en tu bendición y en la bendición de tu familia y de tu gente y de tu iglesia, detrás de esos muros está una gran bendición para todos nosotros. Una bendición espiritual, una satisfacción tan grande del alma, la reconciliación de familia, la paz que tanto necesitamos en este mundo, el cese ya de los conflictos y la violencia. Tenemos que orar, hermano. Tenemos que acercarnos a Dios con fe, porque detrás de todos esos muros que nosotros hemos identificado, detrás de Jericó, de las murallas de Jericó, hay una gran bendición para tu vida, para la iglesia y para el pueblo de Cuba. Así como Jericó fue para el pueblo de Dios su primera gran prueba de fe y su primera gran victoria, y que la ciudad amurallada parecía imposible de tomar, Dios dio las órdenes precisas. Dios abrió los canales de bendición. Dios usó sus armas, que no son carnales, sino espirituales, para que la bendición llegara y para que esos muros definitivamente cayeran. Que Dios le bendiga en esta mañana y que tu vida sea una vida de victoria. Vas a enfrentar nuevos muros, vas a enfrentar hostilidad, va a haber cosas que se interpongan en tu camino y en tu marcha con Dios. Pero recuerda esto, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Que Dios siempre ha estado contigo, y cuando mires el pasado, míralo con fe, míralo con la gratitud de todo lo que Dios ha hecho, de cómo Dios te ha levantado, de cómo Dios ha reconstruido tu vida y tu familia, de cómo Dios te trajo hasta aquí. Y te trajo aquí no solo para bendecirte a ti y bendecir a la familia que está aquí. Te trajo aquí también para bendecir a los que están allá, que necesitan lo que nosotros tenemos aquí. Y Dios lo va a dar si lo creemos, si confiamos, si dependemos absolutamente de Él, de su poder y de su gracia. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos, en esta mañana. Y vamos a orar con fe. Vamos a orar con fe, Padre bendito. Vamos a orar por nuestras personas. Hay mucha gente allí que está sufriendo. Estos muros están tocando vidas. Y ser de un lado o del otro el muro no me importa. Lo que me importa es que la gracia y la bendición de Dios llegue, Padre bendito. En esta hora oramos y venimos humildemente a esta pequeña iglesia de Miami, Padre. Somos tan pocos, Señor. Parece que no podemos hacer mucho, pero tú vas a desatar la bendición del cielo, Padre. Yo lo creo en esta mañana firmemente. Yo creo que para ti nada es imposible, oh Dios. Yo creo que como mismo hiciste a través de Josué y los muros cayeron, así van a caer esos muros, Padre. Y la bendición va a llegar al pueblo de Cuba. Los alimentos, las medicinas. Eso es lo que queremos. No queremos politizar ningún asunto. Porque lo que sabemos y lo que nos preocupa y nos duele es la salud y la vida de nuestra gente, oh Padre. Ayúdanos en ese propósito para derribar esas murallas espirituales, esas fortalezas del enemigo que impiden la bendición y la prosperidad en nuestra tierra, oh Padre. Tú nos trajiste aquí en victoria y en victoria estamos, Señor. Gracias a ti, Señor.
nos ha dado los empleos, nos ha dado los recursos, nos ha dado lo poco, lo mucho, para estar felices. Pero hay una herida profunda en el corazón. Y son esas familias, Padre, que necesitan a gritos de una ayuda, oh Padre. De una ayuda de amor, de corazón. Más allá de la política, más allá de la ideología y la doctrina, oh Padre. Queremos estar en tus manos. Queremos tocar trompeta. Queremos que la bendición del cielo caiga sobre nuestra tierra. Abre los caminos, Padre. Abre las vías. Toca los corazones de los gobernantes, Señor. Permite, oh Padre, que la ayuda llegue. Que no sea complicada. Que haya bendición. Y que la gente en Cuba vuelva a sonreír. Pueda darte gracias. Pueda reconocer tu mano de poder y de amor sobre todo nuestra nación. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en ese propósito. En Jesucristo te lo ruego, Padre. Amén. Amén.